conectó. Y nos vamos a nuestra siguiente entrevista. Vámonos ahora con el doctor Vladimir Chorny, miembro asesor de la Alianza por la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea e investigador en la Red de Defensa de los Derechos Digitales. Bienvenido, Vladimir, muy buenas tardes. Hola, Marta Olivia, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Vladimir. Hace tiempo que ya no nos veíamos por estos medios, ¿verdad? Es cierto. Gracias. Hay una nueva ley de esta iniciativa de reforma en la ley de materia de telecomunicaciones y radiodifusión, discutida en comisiones en el Senado, que otorga, hay dos puntos principales, este otorgamiento a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la facultad de bloquear plataformas digitales. Hoy la presidenta ha dicho que no hay prisa, que se abra la discusión y que se escuche a los diferentes grupos los puntos que tengan que exponer. ¿Cuáles son las reflexiones que hacen ustedes desde la red? Bueno, afortunadamente, sí, como tomamos esta postura de la presidenta Sheinbaum y creemos que es muy importante, creemos que es así más o menos como se tenía que haber arrancado, ¿no? Con una convocatoria, una discusión amplia en la que participaran los distintos sectores involucrados. Nosotros el día de ayer sacamos un comunicado donde ponemos nuestras principales preocupaciones y justo una de las peticiones que hacíamos era llamar a un parlamento incluyente en el cual se podían discutir estos puntos. Obviamente el que causó mayor preocupación, pero no es el único, fue el del artículo 109 de la propuesta de ley, en el que se da de manera muy vaga y ambigua la posibilidad a la Agencia de Transformación Digital de bloquear plataformas digitales. Sin hacer específica, tiene varios problemas, ¿no? El primero que podríamos decir es que no hace una distinción sobre qué tipo de plataformas se está refiriendo, entonces esto es muy amplio y podría tener muchísimos problemas. Prácticamente cualquier red social y cualquier tipo de plataforma digital, incluso de prestación de servicios que no tienen que ver con redes sociales, necesariamente se podrían bloquear, y esto también obviamente es problemático en términos de acceso a bienes, servicios y ejercicio de derechos en un sentido más amplio. Pero en lo que corresponde a la libertad de expresión en particular, bueno, claramente es un riesgo muy grande que además es incompatible con la prohibición de censura previa que está dispuesta en el artículo 7 de nuestra Constitución y en otros tratados internacionales como la Convención Americana, de los cuales México es parte y está obligado también en ese sentido. Entonces, esta facultad que se le da a la agencia digital, primero es problemática porque es vaga y ambigua, ¿no? Es contrario a cómo tendría que estar establecido de acuerdo a la Constitución una restricción a la libertad de expresión en Internet. Hay casos en la región que asemejan a esto que pasó, por ejemplo, el bloqueo de la red social X, antes Twitter, en Brasil, bajo las órdenes del juez de Moraes, que fue muy problemático, muy polémico y al menos desde nuestra perspectiva violatorio para el ejercicio de derechos humanos de miles de personas en esa plataforma en Brasil en ese entonces, que al final se revirtió, pero bueno, eso queda como un antecedente muy preocupante. Y acá algo muy importante decir sería que los estándares internacionales consideran este tipo de medidas como incompatible. Esto ya, de hecho, fue retomado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación anteriormente, y el propio Tribunal Constitucional determinó que los bloqueos totales de páginas son una restricción gravísima a la libertad de expresión que debe de quedar para los casos más excepcionales y que debe de ser determinado de acuerdo a los procedimientos legales mínimos para esto, es decir, que haya una orden judicial que determine que hay un contenido ilegal o una acción que es de tal gravedad como para bloquear una plataforma digital. Bueno, este artículo da vuelta a la regla, por decirlo de alguna manera, y le da una facultad amplísima a la Agencia de Transformación Digital para determinar cuáles son los criterios, así de amplio, que se encuentren en esta o en otras leyes para bloquear plataformas. Es una facultad claramente discrecional y arbitraria que ya por sí misma presenta riesgos en esta reacción y que debería, en dado caso, si se quisieran establecer este tipo de criterios, estar contenidos en la ley, ¿no? Y no lo están. Se está intentando saltar el proceso legislativo para darle estas facultades a la agencia digital, ¿no? Que se les, como en este procedimiento de darle
muchísimas facultades de poder y de control a esta agencia, lo cual también es muy preocupante. Sí, gracias, Vladimir. Hay otro tema que es este registro de usuarios del servicio móvil, que ya se ha intentado en varios sexenios hacer este registro y que no se ha logrado. Ahora esto lo contiene el artículo 8 de esta reforma. ¿Por qué no aceptar este registro o cuáles son los riesgos para las y los ciudadanos? Bueno, principalmente, bien, como bien dices, esto está ahí en la fracción 65, el artículo 8 de la propuesta de ley. Es muy preocupante porque además también es muy ambiguo, ¿no? O sea, hay cosas que sí se dicen, hay cosas que no se dicen. También se le da como una facultad, una prerrogativa a la agencia digital para desarrollar este registro de usuarios del servicio móvil. No se dice mucho en qué va a consistir, no se desarrolla. Acá hay que decir que a ver, la preocupación es clara por varias razones. Primero, porque no es casual que esté en esta ley como otro intento, porque también ha sido planteado en otras leyes. Hace unas semanas que se presentaron las leyes de seguridad pública e inteligencia, también había un intento ahí para presentar un servicio de registros de usuarios, ¿no? Que también estaba bastante ambiguo en esa ley. Entonces, nos parece que es claro que hay un intento de volver a implementar algo que se intentó cuando se presentó el PAN-OUT en su momento y que fue declarado por la propia Suprema Corte como inconstitucional por todos los riesgos que implicaba en términos de privacidad y de vigilancia para las personas usuarias y también de acceso a servicios en distintos tipos. Entonces, yo acá sumaría que algo que es preocupante en el contexto no solo de la presentación de estas leyes es, bueno, el claro estado en el cual el Poder Judicial se encuentra en la actualidad. Estamos en vísperas de las elecciones para los cargos judiciales, en los cuales ha sido muy cuestionado el sistema que se puede implementar en términos de independencia de estas decisiones judiciales. Entonces, pues claramente acá pareciera que hay una intención de retomar una medida que es profundamente invasiva para los derechos de las personas usuarias de telefonía en México, con un nuevo contexto judicial en el que al menos muchas de las críticas desde la perspectiva jurídica es que va a haber una falta de independencia y que va a haber un claro servilismo en términos de las decisiones judiciales a las decisiones que se tomen dentro del gobierno. Entonces, acá pareciera que está en dos partes, una propuesta legislativa de retomar algo que es claramente inconstitucional y violatorio de derechos humanos, acompañado a una nueva estructura de un sistema judicial que muy probablemente vaya a aprobar casi todo lo que sea propuesto por el gobierno. De acuerdo. Entonces, para cerrar esta entrevista, en este sentido, cuando la presidenta dice que se espere, que se consulte y que retomamos, decías al principio, es lo que se debió haber hecho, ¿cuáles serían las propuestas de ustedes como red? Revisar cuántos artículos que consideran que pueden ser lesivos para los derechos de los ciudadanos. Sí, bueno, nosotros nos hemos concentrado principalmente en los artículos que tienen que ver con libertad de expresión, seguridad pública y privacidad, ¿no? Creemos, puede haber otras partes de la ley en las que se merezca hacer una revisión a profundidad para corregir. Nosotros mencionamos acá algunos ejemplos, ¿no? Está el artículo 109, yo creo que de plano habría que removerlo, no es una facultad que sea compatible con el marco constitucional y no es una facultad que en absoluto tuviera que tener en dado caso la agencia digital. Hablábamos también del artículo 8 que debería de ser removido del todo y también después hay otras disposiciones, ¿no? Por ejemplo, el artículo 161 también es muy problemático porque de manera muy vaga y ambigua da facultades de bloqueos de dispositivos, frecuencias, etcétera, o de uso de dispositivos muy amplios para el bloqueo de señales, frecuencias, que con la amplitud de la redacción que tiene este artículo, perfectamente se podría utilizar para tomar medidas que son abiertamente violatorias de derechos humanos, como los apagones de Internet. Esta es una parte que también tendría que revisarse y el procedimiento que nosotros creemos tendría que llevarse a cabo es, bueno, invitar a los distintos sectores interesados, también incluso a la industria, a los prestadores de servicios de Internet que se han mantenido bastante silenciosos ante estas propuestas, la academia,
digamos, todas las organizaciones de sociedad civil y, desde luego, las personas especialistas que estuvieron detrás de la formulación de esta ley.